kashi kare yorwa, kashi long. mango. Tangaye kasan kare leva besne la de. Ah, ema o chebe dini ki chebro kondo chudur bas. De zakange konene de la chichi koymen juru sirwa. Long. Que se la caricia yang yore tambo lensu Ore, gimbe abar lenta stambo. laso. Caricia tambo de chirtam mi tenso susuke umi peva tenso konzo gyundregi namsha testes hago yore yinayan dadun konzo nangzula zin degi yore karechene konzo gyundre ki namsha hago yore ba karechene O de ngarazu daga rares. Tena ne kongo shaba yana ta nyoka shibilangi yoba ha gogi la yan ngazo kondo chigdo as. Ta kama mango temba ta kafe mango tuma ta la sobe dene bude yita genya soso ne nazo si yungu yoba ha gogi la yan chigdo as. Kafe mango do kama mango pen chig. Mo jar kafe mango do konda ni kume yoba ha gogi la yan kafe mango tonchi. Ne kasha ta dina dira. Te na shi chibare. Wa. Chiza jubde nasha shi shindu yang. Dene karso da ha gogi la yang. Na dila yang te sam ji zinjo na jaba. Da chi ye yang sigdes. Ta mangsha da ha kona. Susu seba shuja ha kwa ina. Kiko o ta dida de jawa chane. Jibun dida ji yungu ya jibun nongya ngarang re. Sanglo kwa ina. Te tongya ki kheba shuja duwa. Tongsin shiyagi. Tena ngarazu chizo na wala. Kuma kugan rong duja shimsigira. Kawa lunga kawa ina. O kuma kuwa nige ha kwa chi cheba ina polisi jonga chongal tangire sangwa. Samzu chi junze dinde chene na kuma maguwa. Kuma kuwa ina ninja. Narang ki kuma kuwa ina bunshi. Nyege shengi kuma kuwa ina. Nala kanya kaza do tina shi shena kanya tigiris. Delab jige. Yugi la ta kugi la nya kuma kuya ji yarba. Ina mangchewa digi ha kone to kuma kuga duya ma. Wo dinda jira iswa. La primera pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo explicar que muchas personas ordinarias admitan en general el surgimiento de los fenómenos dependiendo de sus particulares causas y condiciones y aún así crean que estos existen tal y como se nos aparece? Y Geshe la contesta, pues es exactamente igual que nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que el enfado, aún siendo nocivo, y aún así nos enfadamos. O sabemos que, por ejemplo, beber mucho café o fumar mucho, por ejemplo, es nocivo y aún así, aún sabiéndolo, seguimos tomando mucho café o seguimos fumando. Por lo tanto, vemos como, aunque sepamos ciertas cosas, aunque comprendamos ciertas cosas, seguimos haciendo esa acción. Sabemos que de una causa procede un resultado y aún así seguimos involucrándonos o seguimos cometiendo esa acción, ¿no? Pero sí es cierto que si realmente llegamos a una comprensión clara, a una comprensión profunda, que de dicha causa procede este resultado y que este resultado lo voy a experimentar yo, que yo soy la persona que va a experimentar el resultado, eso ayuda mucho a la hora de abstenerse de cometer esa acción, desarrollar esa mente que se abstiene, ese pensamiento de abstenerse. Es como, por ejemplo, robar, ¿no? En general, todas y todos sabemos en la sociedad que robar es algo malo, consideramos el robar algo negativo. Sin embargo, sigue habiendo personas que en nuestra sociedad roban. La mayoría es cierto que no robamos. ¿Por qué no robamos? Porque sabemos que si robamos, pues surgirá este problema o este otro problema y aún así sigue habiendo personas que roban. O sea que sigue habiendo, es un poco así, este tema de la pregunta es así, que aún sabiendo los resultados negativos, seguimos cometiendo esa acción. Ne. Tene Kadishua Niba
pena da demba drube da seya di meba revas. Meba yina yang dunya mambo soidu. Kanjes meba chi dunya mambo soidu kanjes. 다 되게 나가서 나가서 동네 쓰고 있는도 템퍼처가 다 되게 나서 강에 쓰고 있는도 만주 템퍼처가 다 되는 지지 남도 나라서 남도 겨와 그 템퍼레 선도 섬지게 다들 마감제 하고서 그 매번 이 마하마고체 그 여가다 우치 섬제 다들这个是呢여가 나신 지 송제 천을로 다마도 제가 어딘 짐바디 먼저 여러 사람한테 명분한게 되레스 다도 두바 코랑기 먼저 여러랑이 되스 이 어마로. La segunda pregunta es, ¿cómo un fenómeno inexistente como la existencia inherente tiene el potencial de provocar tanto sufrimiento? Geshe-la responde, no es la existencia inherente, la entidad inherente la que provoca sufrimiento, es el aferramiento a la existencia inherente la que provoca sufrimiento, porque eso hace surgir muchas concepciones mentales, muchos pensamientos conceptuales, es ese aferramiento, esa mente que se aferra a la idea de que esa entidad inherente, esa existencia inherente es real, que realmente es así. No comprendemos que esa entidad inherente en realidad no existe, sino que nos aferramos a la idea de que sí existe y mantenemos esa idea de que sí existe. Y por lo tanto no soltamos esa idea de que esa entidad inherente no existe. Y es de ahí, es de ese aferramiento de donde surgen todos los problemas. Madre. 자자 다도 두브른 짐바데 나란스게 껴 탐색이 나란서 강에 탐색이 교도 되레스 유모 껴나 말을 지소라 달래 중어스 다시 다도 두브른 짐바 될래 중어. Es precisamente ese aferramiento a la entidad inherente el que crea todos los problemas. Hay una cita, Suki di kompoluru breve Geshe-la. Mare, donde sí que es una panden daura. Y hay una cita por Chandakirti que dice lo siguiente. Tagi pumbo yange chilsonronan Geshe-la. Nyumo kyonam malu jigsola. Tene Wa malu chizo jigda de la chonga da도 두번 ziba de la chonga. Como dice Chandakirti, dice todas las aflicciones surgen dependiendo de la visión de la colección transitoria y esto explica cómo todos los problemas surgen de este aferramiento a la existencia inherente. 제가 다디 계속 시비를 했어. 계속 알아서 다도 두번 zimbabwe 가버 주나 가버스다 매버 차야나 차나 매버 차나서든 매버 다가서 차야 말 맨전에 차야 말 매버 쇼소네 저랬더니 매버 차야 말 나란서 빈남복은 지바 와 오다 다도 두번 지바디 가라에슬라디 나란서 저래 실업적 퇴가 실업적 삼배 실업적 공배 실업적 와 로종 치고 다 마다 로종 맞으면 탑네 와 근데 실업제 봐이나 실업대 되니 말이 다도 그런 집에 매가 책이야 레스 가인스는 다도 그런 집에 앉아 쓰바 코에기다 중음어데 데레스 아리안 데와게 유라 다음에 토나니 집에서면 가버는 결혼을 해요. 나서 유라 다 매바도 통화이나 다 매바도 하고 있나 터바도 선바도 공부를 전에 다 매바도 동바지도 시바 있는서 다 매바서 동바지도 시바 있나 집에서면 던진 라야게 던진의 가르고 그랬어. 던진의 가르고 그랬어. 신의 가르고 그랬어.
Eso. 응? Si eliminamos la entidad inherente, el aferramiento a la entidad inherente, que lo cual es algo que no se elimine simplemente haciendo oraciones, simplemente diciendo, por favor que desaparezca, por favor que desaparezca. Así nunca va a desaparecer ese aferramiento a la entidad inherente, sino que tenemos que desarrollar una sabiduría que comprende exactamente lo opuesto a lo que se aferra, ese aferramiento a la entidad inherente, esa conciencia conceptual que se aferra a la existencia inherente. Y es una sabiduría que se desarrolla a través de la escucha, la sabiduría de la escucha, la sabiduría de la reflexión, la sabiduría de la meditación. En otras palabras, la única forma de eliminar este aferramiento a la existencia inherente es a través del estudio. Sin estudiar es imposible eliminar este tipo de aferramiento a la existencia inherente. Y si desarrollamos esta sabiduría, podremos realmente eliminar el aferramiento a la entidad inherente. ¿Por qué? Porque el aferramiento a la entidad inherente es la causa real de la existencia cíclica. Es como dice Aryadeva, si veo la ausencia de entidad inherente del objeto, la semilla de la existencia cíclica cesará, desaparecerá. Y nos está diciendo que si realmente yo soy capaz de ver, de comprender esa ausencia de entidad inherente, eso me permitirá eliminar la causa principal de la existencia cíclica, que es el aferramiento a la existencia inherente. 세상 하나도 되라고요. 머리 받은 가고이나 던지는 가고이나 다들 주변 집받으려고요. 한다. 집받은 가고이나 이 저랑게 간에서 다음에 전화 쳐봐봐 삼봐봐 공배 실업제 탑시적으로 했어. 어떤 고물루르고 숨도와 고물루르게 짜와 실어 나와라. 머리 가버린 줄반에 10에 등이 공바오. 머리 받은 가고 연어서 나는 머리 받 가야 돼 그랬으나 대권에 공부를 마다지 시험을 줘서 제야 말했어. 나가 요 말. Si realmente lo que deseamos es eliminar nuestra ignorancia, si lo que realmente deseamos y queremos hacer es eliminar el aferramiento a la entidad inherente, tenemos que desarrollar la sabiduría a través de la escucha, la reflexión y la meditación que comprende la ausencia de entidad inherente. Como dice Nagarjuna, para eliminar la ignorancia tengo que meditar en la vacuidad. Y aquí nos está diciendo que el único camino que existe para eliminar la ignorancia que se aferra a la existencia inherente es desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad, la ausencia de entidad inherente. 제가 가서 비도를 상을 양자치라 봐요. 좀 내데 랑게 너고 나라 가르스가 송야라서나 동바 시와 제와 메베 추송 동바스는 어른 신주의 동바 시와스나 호랑이 주디 대바주베 참을 시와 당신주가 동바 그나마 와 당신이 뭐 줘봐 제와메베 추스는 지부대야 대바주베 제와메바 단다 대마 뭐 줘봐 오디 대수무데 마시베 왕지 나라서 코아를 참대야래 코에나 녀라데 참아 될 중대야 바스 대다 투징나와 탑즈게 리바 자다기는 주변세 제선 좀된 대기 추진이지 숨바 대탄시 나라들라 동바 시와 제와메의 추디 시에데 무슨 말이야 디시나 가려라서나 나라도 녀가 탄자 가지고 재산 들이스 어떤 뭐 투지 생기 와 투자와 나라도 투지 쇼지 깨내다 나라도 와다 디가 내지데 하마고라 마고알 때네 되는 나도 과 참자 과 고연한 녀가 참아 되는지 중도 중도 여바데 캐네 대지가 남자 망고 신의 리바 자다기는 저런 제스나 지금나라 타여고는 되는 나라도 동료도 탈라 배워 es hablan goberta es 하장 계신 분들 Puesto que este tema es algo importante, voy a volver a repetirlo de otra forma. Buda Shakyamuni dijo: el vacío, la paz,
el no nacimiento, la no producción. ¿A qué se refiere con esto? El vacío, ¿qué es el vacío? Algo está vacío de una esencia inherente, algo está vacío de tener esa esencia, de estar establecido por esa esencia inherente. Paz, pacífico, ¿qué quiere decir? Que la causa de la que surge también carece de esa existencia inherente, carece de una naturaleza inherente, está vacía de una naturaleza inherente. Y que no es producido, quiere decir que el resultado también del que surge, ese resultado tampoco existe de forma inherente, no está establecido de forma inherente. Y debido a que no comprendemos esto, o hasta que no comprendamos esto, no seremos capaces de salir de la existencia cíclica y eliminar todos nuestros problemas, porque es por no comprender esto, por lo cual seguimos existiendo en la existencia cíclica en samsara y no podemos eliminar nuestros problemas. Por lo tanto, todas las enseñanzas de Buda van dirigidas hacia que comprendamos que los fenómenos están vacíos, son pacíficos y no son producidos. Si llegamos a comprender eso, llegaremos a cesar, a eliminar todos nuestros problemas. Y es este maestro tan bondadoso que es Buda Shakyamuni, sintiendo un inmenso amor y una inmensa compasión hacia todas y todos nosotros, el que nos ha impartido esta enseñanza a través de 1000 tipos de razonamientos distintos para que podamos comprenderlo, ya que es debido a que no lo comprendemos, que seguimos en la existencia cíclica experimentando problemas, y nos muestra, por lo tanto, a través de 1000 razonamientos distintos, la vacuidad. Y vemos lo importante que es, porque ¿en qué nos basamos? Nos basamos primero en una cita de Chandakirti. Chandakirti explica que esto es así. Chandakirti se basa en Aryadeva. Aryadeva, por lo tanto, nos dice que esto es así. Aryadeva se basa en Nagarjuna. Y Nagarjuna se basa en Buda Shakyamuni. O sea que vemos la relevancia que tiene esta enseñanza. Tene chiwa sumbadi. tab soso gi dunye meba soya la rigba peje dane shirab kego rebas. Yina yan duyun kasan geshe la sumba nanshi nga zu ane me lang kya ba tang kora kya ba tang cha tsewa tang ri tsa chenpo nga zu tenzo di shibu zingi yore nga zu rigpa tang lobjon tang tende shira chegi yomare di kare chine res kare chine nga zu zowo tenzo la zingi yores. Lojo mayim badenzo. Ngazo lojo che skala khaya ras. Ngazo lela de gan bu ya ras. Lela de gan chimba ina ngazo kanya de se tu marwa da. Ta ko so kora je lela bu duwa. Dine nga ta de lela bu duwa. Ngodo dine gare. Galo so. Ta rit sajembo yimba de la zin. Ma ta rit za chimbo chi ka she ka wa yin go ma zo. 다이네 리자치입니다. 추가십니다. 라 오늘 전 추가 나와 잡았나 리자치입니다. 추가십니다. 누구? 야 추도 양도 장만도 심부도 리도 인정 시도 있어요. ¿verdad? La tercera pregunta es, en la disputa entre lo racional y lógico y las soluciones mágicas que ya expuso Geshe-la, como por ejemplo circunvalar montañas, bañarse en ríos, etc., ¿por qué tantas veces ganan las propuestas mágicas en las que se involucra más el cuerpo que la mente? Y Geshe-la dice, es porque estudiar es más difícil, es mucho más fácil hacer ese tipo de prácticas, es mucho más fácil hacer circunvalaciones, recitar mantras o decir que una montaña, por ejemplo, es muy sagrada, ¿no? Pero ¿dónde está esa montaña sagrada? Porque yo no la he visto. ¿Qué puede tener de sagrada una montaña o qué puede tener de sagrada un agua? El agua puede estar limpia, pura, rica, una montaña puede ser bonita, puede ser hermosa, pero ¿sagrada? ¿Dónde está lo sagrado? ¿Dónde está la bendición que te puede dar esa montaña?
다가서 몽대에서 리디지 리디 다치무치를 사디지를 추디지를 다디 그 가인스는 최저좀 말했어. 몽대 계절이 몽대 계절. Lo que nosotros tenemos que hacer realmente es tratar de conocer la realidad, tratar de comprender la realidad, no seguir una fe ciega. Eso de hablar sobre las montañas, las cosas sagradas, eso es fe ciega, eso no es dharma, es fe ciega. 나라도 왕지 슈베가라 공바진 골 샤야라다 추동에서 라야다 지가 라만 추동에서 디 하상 계시면 가야 말했어. 디 매니 디그리스 누스가 메바 세션 디그리스 돈이 상면 메바 세션 디그리스 디 전다의 가르치기도 해. 디디 상을 간대시던 거도 디 계시 말했어. 디디 간도로 가르러기도 해. 와 탐제스 라메 이나 마치 소인데 디 소소 셈라 라타제 디 소소게 셈라 가르 용도 디다야 말도 추지도네 추디랑 알아서 바지도 완전히도 야가요 추디 아 직동에서라들도 이제 대들은 가서 초콜릿 세트나 야가요 디 계시면 가야 말이지. Por ejemplo, como cuando tomamos una iniciación que se pone la bumba, esa vasija se pone en la cabeza y se bebe agua, eso no tiene nada de importante en realidad. Se podría hacer toda la iniciación sin hacer esas cosas, simplemente visualizándolas. No harían falta en realidad esas cosas, las podríamos simplemente visualizar. Lo realmente importante de una iniciación es pensar qué significado tiene, esto qué significa, qué es lo que debo de reflexionar habiendo tomado esta iniciación. Eso es lo que realmente es de beneficio, tratar de comprender qué es lo que me está diciendo el lama, qué es lo que me está diciendo el maestro o la maestra. ¿Qué puede traer de beneficio beber agua? En vez de beber agua, mejor tómate un trozo de chocolate. Realmente esas cosas no traen gran beneficio, no tienen una gran relevancia. O por ejemplo, los cordones que nos dan en las iniciaciones. Eso sí que no es importante, eso sí que no significa absolutamente nada. Si lo consigues bien, si no lo consigues bien también. Y si lo consigues te lo pones un par de días y luego lo puedes tirar si quieres. 어디서 모두 제가 다 되게 인지 상로 내가 당고 왔습니다. 셈남이 쇼스 마도체 길상 땅에 문제지 라야 그냥 그네라 되지. Entonces, ¿qué es lo realmente importante cuando se da una iniciación? Lo más importante es al principio cuando se empieza a hablar, cuando se hace la introducción, una introducción sobre el refugio, la bodhicitta. Eso es lo realmente importante, tomarse el tiempo para reflexionar sobre el refugio, sobre la bodhicitta, sin distraerse. Eso es lo realmente importante. Si algo se consigue de una iniciación, es eso. Tiene Karisha Shibati. Vale, Chenrik ta nubcho la Chenrik pa denzo ki kunzo hachang rikpa jambo yorebas. Yena ane kunzo drebu da gyundre ki namsha shibzabo hago yorebas. Yena yang kunzo gyundre ki namsha di chilo ki ngobo mato nangi semla jar tugi omares. Te kare cheneres. 다 가인스 세리기 따져도 그가 치료올지. 근데 콘서트 디스네. 가서 Microscope. 디스는 두서 따고. No. 근데 장장 돈에 셰비도 봤어. 제가 콘서트 치료고 준대가 나셔다 치료고 뒤챙이 남자 뒤챙으로 그러는 게 내가 가르치기 위해다 되게 남자다 콘서트 문에 세고 쉬쉬 되고. 얘네 칸 나도 수치에 추어만 손서 나로스 콜레벌 따져 지기도 마도 레벨 뒤tren다던데 제 지기도 마도 셈세들 따져 제 모습 제가 룽기 나다라 차샤나
lungi nasa de kanti yungu yime ina me mindu gas zosin ne yungu yasti wod me so to me da amji taje jeno so tu yo da ba wod ne da dena dinne she mangu shuyo asta mangu chungwa ina ansista mare ki ngamra shena shiju yo da chi Ale, ansiedad. Oh. ansista wodi mangu chungya to zo la garese la de ansista mangu ya de konzo me shi de me de de me de yang lose kol ta da le mare me de mangu se wa ina kol zawe ge ko su chode me gre kol ta da me de min su ku ban de ka de la ko ku ban de se sha ku ban de se ko shi na da ngam da de ma nyam ya su ji de sha zu ma sha ni su chi de dilis rigbe chaba chen ro rigbe chaba chen ne ba ne top shi cha ga chaba ina ne shi ne top shi da kola rata ne yungzen sang tang chun do chaba na ko kang de le tre da ji ya. La cuarta pregunta es, el mundo de la ciencia está muy preparado, según mi opinión, para admitir los axiomas de la originación dependiente, porque los científicos intentan conocer las relaciones físicas entre los fenómenos, pero ¿por qué les cuesta más, creo, llevar esas mismas conclusiones al mundo de la mente o relacionarlas con la ley budista de causa y efecto? Y Geshe-la dice, es porque el mundo de la ciencia se enfoca solamente en observar, en analizar los fenómenos externos. Por eso tienen, por ejemplo, usan instrumentos como microscopios para poder observar los fenómenos externos. Por eso conocen también la relación que existe entre todos los fenómenos materiales, los físicos, por ejemplo, cómo conocen la física, cómo unos átomos o unas partículas afectan a otras. Todo eso lo comprenden perfectamente. Comprenden también cómo funciona el cerebro, qué tipo de conexiones neuronales existen, etc. Pero ese mismo conocimiento no se ha usado para aplicarse a la mente. No saben analizar su propia mente, no han mirado dentro para analizar la mente. Como por ejemplo, esa enfermedad que existe, conocéis el Lung, ¿no? La enfermedad de cuando los aires internos se alteran. Esa enfermedad todavía no han sabido decir por qué surge o por qué no surge y no tienen tampoco una cura, una medicina que pueda aliviar el Lung, porque no saben que esa enfermedad procede de la mente. O, por ejemplo, la ansiedad. Tampoco tienen una enfermedad que pueda curar la ansiedad, no tiene una medicina que pueda curar la ansiedad. De hecho, las medicinas que normalmente se prescriben para la ansiedad no son buenas para la salud y además pueden hacer que la persona entre en un estado de letargo. Lo que hace es que atonta un poco a la persona para hacer que la sensación de ansiedad disminuya, pero en realidad no cura la ansiedad. Realmente para poder curar la ansiedad, lo que habría que hacer es usar nuestra inteligencia y usar nuestra inteligencia para analizar qué es lo que está sucediendo, pensar cuál es la razón original de esa ansiedad. Ahí sí que se puede eliminar la ansiedad. nanzu kanye de chi lu ge kanye de nasem ge kanye si nasem ge kanye de sem rang ge se tabshi chog sem la kanye me na lu la kanye yo ba yine chang sem de la kanye me ba so to wa yina lu ge kanye de chang sem shira ne tu no tu ma ansista sama ga sa ansiedad yon shin ge ma da 하고서 샘 소재가 탑시시나요. 가디는 나라도 난세디 몇 시부터 나 가르쳐서 뱉고는 또 수콘네 진짜. 나 장장 돌산 땅지 대바 산두스 코테버들이 키라 나자면은 나서 소용이다. 샘 소용이다. 암지다 나서 자가 노는 예요 뭐다. 키랑 소용 무슨 나서디 Tagin konda que la chagetes que udu. Tagin que supo que nacha meba sona yang sem que nacha ansiedad nanshi meba sotu yo mares sem pejo matana disun imbe. Dia ta na mengi. Ro meng chilo ge men la ta ba ina da chi.
수고 나자 매버 소나 나생 나자데 매버 소투고 말했어. 나생 나자데 셈랑기 소 매버 소거랬어. Existen dos tipos de enfermedades, dos tipos de problemas. Están los problemas físicos y los problemas mentales. Si tenemos un problema mental, ese problema mental, como por ejemplo la ansiedad, no podremos eliminarlo si usamos remedios físicos para tratar de eliminar ese problema mental. Hay que usar la habilidad mental, hay que usar la mente para eliminar los problemas mentales, como por ejemplo la ansiedad, ¿no? Cuando una mente está demasiado preocupada con yo, qué es lo que me va a pasar a mí, y tiene miedo y se enfoca demasiado en sí misma, es como surgen ese tipo de enfermedades, como la ansiedad. Y ese tipo de enfermedades hay que solucionarlas mentalmente. mi 카샬로 로고치 문도가서 나 가르치 상대에 미도 로고치야 뭐. 나 가르치는 지 상대에 미도 로고슈야. 말아 조개지나 뭐는 조개지나 뭐는 니 냠도 보게네. 지 셔다 쳐네 별 강마자고 내가 참다. Cuando hay que la tico más son chague de skiorutos. 알레. 내도 추이나 키랑도 추이나. 키랑기 잉이래. Un momento que Geshe-la va a mirar su internet, que es que no lo escucho muy bien. ¿Es algo yo o es mi internet? ¿Vosotros lo escucháis bien a Geshe-la? Ale, pechetis. de la manera esa shanda chin Sacha shemba ah Ale shemba densa que quieran la gogitu peching y chagi ingire. Entonces ha de ser quizás el mío. ¿A mí me escucháis bien? También. Nedi gogduas, nedi ke gogduas como Konso gogitusa. Ale ngeke gogsoda, jena nedi ke maro kyan ke ingirwa. La sospeché y echa que ingire. Es que a mí se me entrecorta un poco la voz de Geshe-la. Chiquitu. Digo. Peche tixare. Digo nada es. Digo nada es sashin lo para eso. Eso. O de esa tan por esta. Ta logo chempo yingores. Ani mami con las caras uñimbe. 제가 말아 저게 미니 베라샤샤나 미니 여바 이나로 고치 하장 시기도 스마미지 지시기면도 쓰와 마샹에 대가 내가 먹고 제투고 야래 셰댕에 대고 가인 제투고 말다고 년도 사실 양도 여바 이네 집에 감바포 모던 차고 하고서 셰네 계셔 님 백골이 수고나 배에 셈네 제가 아주 놓다 모도 나 가르쳐 선선 코인도 고시다 전에 수고들 요즘에 괜찮고 나 거. 지 가르치는 지 다시는 시 가르치면서 나들로 되면서 곧 참아 제도고 없다고. 고도에 거기도 데스교도 알아 있는 디기도 고송. 어디나 시자 나들로 당 투바이나 전화 나들로 당 토시죠 봐. 나로 당해서는 하시는 시세들이 계속 말했어. 나들 알아서 근데 두대 받아봐 나와 나디 나 가와이스 제가 스캐너 수고 차상 있어야 가와이스 Lo que realmente tenemos que ser es ser valientes. Es muy importante ser valiente. Hay personas que realmente no tienen ninguna valentía, que no son nada valientes y siempre están pensando en qué me va a pasar a mí, qué me puede pasar a mí. Siempre sienten miedo de lo que le van a pasar, porque no tienen nada de valentía, no son nada valientes. Es como si, por ejemplo, hubiera dos soldados. Un soldado es muy valiente y el otro soldado es muy cobarde. El soldado valiente va a ser la persona más capaz de hacer cosas, va a poder estar todo el día haciendo cosas porque es muy valiente. El soldado cobarde va a estar todo el día encerrado sin poder hacer mucho
¿Por qué? Debido a su cobardía, debido a que está siempre preocupado en su yo, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? No es capaz de dejar ir, de soltar un poco el aferramiento que tiene a su yo. Pero cuando eso nos pase, cuando ese aferramiento nos surja muy fuerte, yo, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Entonces me debo de preguntar, ¿dónde está ese yo? Ese yo, ¿dónde está? Buscar a ver dónde está ese yo. Y veremos cómo ese aferramiento se va diluyendo y seremos poco a poco capaz de soltarlo. Eso es lo que tenemos que saber hacer al final, dejar ir, soltar ese aferramiento al yo. Eso. Jason. 와, 되려랬어. 가지나 짱짱 상땡겨 말했어. 비야 이놈가 신고 시려 소소 강에 70 되네 속여 나서 남자. 신세지 상다 개심고 쉬우시랬어. 라진스에다 하정을 두자지요. Eso es muy importante, no pensar siempre en mí, porque eso es lo que crea los problemas más grandes, el estar pensando siempre yo, qué es lo que me va a pasar a mí. Pensar en los demás es muy importante. La mente egoísta es muy nociva. 신세지가 상당 바이는 수수 알레 당고를 리바 당고를 수수 강에 되면 참이야. 이 계산을 봐. 신게 강에 내가 소토나다 마토나다 알레 신세로 또 상을 담바다 하자야고. 신이초도 신시 기봐. 신의 두와 상배 신라 저기 자월에 승리 개바데 하자야고. 신라 자월에 봐 다른 수수 기부 소용이다. 수수 된다 좋은 거야. Pensar en los demás es algo muy importante porque en primer lugar, pensar en los demás elimina mis propios problemas. En segundo lugar, yo no sé si pensando en los demás o tratando de ayudar a los demás voy a poder eliminar el problema de los demás o no. Pero lo que sí hace el pensar en los demás, el pensar de forma altruista, es eliminar mis propios problemas cuando pienso en beneficiar. Es algo realmente positivo. Pensar en beneficiar en los demás, desarrollar amor y compasión, sentir amor y compasión hacia los demás. Ese mismo pensamiento me hace a mí feliz, me hace conseguir a mí lo que yo quiero, que es ser feliz. Vaya, está dentro de más lo que llaman mucho más. La solución. That is true. Cara. Emaho, kepe dinigi. Ale, Jason, the carsa de Johnson. Ale, conda. Chiwata no nidus. Not need the love. Lasa. Tambudi. Michi Suzukiu Chigi Tenjegi Namsha Tes Gotsubaina di Susu Marikpati Nugi Urves. Oh, then they can namsha Katsu. So be. Isn't go to in a Mariba the shoe chun to go. Months of Hopana Mariba the Karoshu Shagawa. Then they can namsha Tamja shifts to Mariba the death to go. Mariba does a come. Trans Sim Nala Mariba the Sajan of Medusa. What the nerves? La quinta pregunta es, cuando un pensamiento conceptual que reconoce y asume la interdependencia en un ser ordinario comienza a dañar la ignorancia, y Geshe la responde, aunque yo solamente tenga una poca comprensión de la interdependencia, eso ya comienza a dañar mi ignorancia. Cuanto más comprenda la interdependencia, más daña mi ignorancia, porque donde hay comprensión de interdependencia no puede haber ignorancia. Es como si le quitamos la casa a la ignorancia, no tiene dónde vivir en nuestra mente si hay comprensión de interdependencia. Tiene chuba. Ale. Kasan geshe la gi doje sembe gi nga chandu zamba soso gi tomba ni gi kola samlo tangores. Kadu samlo tangore be tambo ne yamena chandu zamba.
당분에 살다리 하장이 계시고 나 장백가라 나 살시 장자더니 무슨 매장 제기라와 No. 와야 동반이 돌산다야 야야야야야야 봉이 돌에 야야야야 살다리 계시고 싶지. La sexta pregunta es, cuando dice que es necesario realizar la vacuidad durante el mantra de Vajrasattva para que tenga efecto, ¿podría explicarlo más a qué se refiere? Es importante pensar responde Gisela, es importante pensar en la vacuidad antes de comenzar a recitar el mantra de Vajrasattva. Luego, durante la recitación del mantra del Vajrasattva, a lo mejor a veces haremos pausas y durante esas pausas podemos también pensar sobre la vacuidad. Y luego continuamente, estar pensando continuamente sobre la vacuidad es algo realmente importante. 맞아. 이 사선. 사선. 야야. 당한 좀 고추고 있어. 다드는 고추자 다 된다 가 있으나. 최남게 내로 지다와시고 캔데네 시대네 또 마상게 좀 되듯이 열와스. 공개 제술로 봐 이나서 나라서 공개 제술로 봐 이나 나라서 그게 니베께 탐제 구바 탐제를 진도 줄때 있으라도 나라서 그 탐제 세로 그랬어. 맞아 땐베 제술로 봐 이나 사던데 땐베 빈중수바 디 제술로 봐 이나 나라서 니게 탐제 뉴도 도도 그랬어. Buda Shakyamuni ve la realidad tal y como es. Y si nosotras y nosotros nos adiestramos, seguimos las enseñanzas, los consejos de Buda Shakyamuni, seremos capaces de eliminar, disipar rápidamente todos los defectos, todos los problemas de nuestro continuo mental, de nuestra mente. En otras palabras, si comprendemos y nos adiestramos para ver la originación interdependiente tal y como la vio, podremos eliminar nuestros problemas rápidamente. Neba kungi tsawa de kare sila tu danzi mari bata re sila suwas. Danzi mari bata meba soya la ta kare insina dami dogo res. Da meba toba la dami tumba chige chesu chanda dami dogo re ma doga ching raya mendo si, dosa mendo si wa. Chesa tumba chesu shuba ina kirangi nigyun Neba kungi tani tsawa tanzi mariba te tanje dana meba chagres ta nigungi tsawa tanzi de meba chagayna neba tanje dobar chagres. Por lo tanto, para poder eliminar la raíz de todo lo negativo, que es la ignorancia que se aferra a la existencia inherente, tenemos que comprender la ausencia de esa entidad inherente. Para poder comprender la ausencia de esa entidad inherente, tenemos que seguir a un maestro que haya comprendido él mismo o ella misma la ausencia de entidad inherente. No hay otro camino, no hay otro método para hacerlo. Por lo tanto, si seguimos a este maestro, seremos capaces de eliminar la raíz de todas las degeneraciones, de todo lo negativo, que es el aferramiento a la entidad inherente. Oya, dan di kapsu, nenga chenpo shibuji lagu yobade chanangdo ngunzi chi as. Ke chenpo kar lagu yorasana, nelu gu tuyasana, chunamde te khonani, tongbani se yorwas. Oda tongbani se de, kanje chi yume, chishin to sik de nyenge. 지시도 시그너스나 캔네 와 캔네 드는 알아줘라다 마노와 바 시바나 신신 알아줘라 마 따뜻바나게 지어로 왔어 근데 그 또만나게 지 또바 투지지 또바 거지지 디 지술로 봐이나 나란조 시베 동네당 시베 동네 와 시신이게 동해 탐제 제가 너절어서 그 동해 탐제를 했더니 그냥 린도 저 누구랬어 먼저 탐제 매버 참 누구랬어 봐 가인스는
Nyeba kungi tsawa de khares. Tanzi rabas. Kansa ke tanzi. Mariba de rabas. Tanda. Te meba soa la khares na. Tami tunde. Tumba chige chesu kane. Tanzi de meba soa ma ta de chesu ma na bara. Tanzi doya ga tab mindus. Chesa tumbe chesu shuba ina tumba tujina de chesu shuba ina. 나라도 니군 탐적에 짜와 단지 머리바데 린도 주고도 도바를 주고도 니군 짜와 탐적에 짜와도 도바이나 니바군 도도 그래 어디를 레스와 Por lo tanto, esto es algo muy importante y tratad de retenerlo en vuestra mente. ¿Qué es el punto más importante que tenemos que comprender? Que tenemos que seguir, o si seguimos, si nos adiestramos según las enseñanzas de una persona que ha comprendido la realidad tal y como es, en otras palabras, que ha comprendido la vacuidad, la talidad de todos los fenómenos, quien la ha visto, la ha comprendido y quien nos la ha enseñado inequívocamente, seremos capaces de eliminar todo el sufrimiento, tanto del samsara como del nirvana. O sea, de la existencia cíclica y del extremo de la existencia cíclica y del extremo de la paz, junto con todos sus sufrimientos, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la raíz de todo lo negativo? La raíz de todo lo negativo es el aferramiento a la entidad inherente, como el aferramiento a la entidad inherente de la persona, la ignorancia, eso es la ignorancia. Y para poder eliminar esa ignorancia que se aferra a la entidad inherente, tengo que llegar a comprender, o más bien tengo que seguir a un maestro que ha comprendido la ausencia de entidad inherente. Es el único método que existe. Si seguimos a ese maestro, seremos capaces de realmente eliminar la ignorancia que se aferra a esa entidad inherente y eliminar todo lo negativo, la degeneración que viene de todo lo negativo. 이제서 쇼바이나 단진도 그래 단진도나 예바꾸이 도 그래 반선 단진스니 예바꾸이 짜오레 제자된 도 그래. Por lo tanto, si seguimos, si nos adiestramos así como nos lo ha indicado el maestro que muestra la ausencia de entidad inherente, seremos capaces de comprender la ausencia de entidad inherente y cuando eliminemos ese aferramiento a la existencia de entidad inherente, eliminaremos todo lo negativo, puesto que la raíz de todo lo negativo es el aferramiento a la existencia inherente. 다 가르쳐 그래. 슬라드. 네바 결혼기 네바 세가 돈달라. 결혼게 매주 유rum부 가져체. 가와 가져체 봐 얘네양. 가져체 봐 얘네양. 다 결혼게 네바 세가 파쇼. 단도 네바 그 수께다 만나시는 거였어. 인비주신 담만하시 인비 가사 인비다르 잡아나시잖아. 네바군 수가라 수 그냥 생으로 주인들 삼아 네바세는 도 발라 네바 탄제가 자와 던진 도가 탑된 거래 덤발에 치료도 줘봐 셴직 덤발라 최단제 다음에가 땡년지 자와는 네바 윤두 콘즈 덤발들라 가수즈 네와 제바이나 배즈 가수 제바이나 그런게 네바 공기 짜와 던지데 네바 소야 요 말이 네바 탐제 내에서 용어지 쓰다베 수게다 만나시레스. Por lo tanto, lo que muestra este maestro, lo que enseña este maestro es la ausencia de entidad inherente, la vacuidad de todos los fenómenos. Pero si seguimos a otros maestros distintos, no importa cuánto nos esforcemos,
no importa cuánto empeño pongamos en eliminar todo lo negativo que existe en nuestra vida, seguirán surgiendo de forma automática todas esas cosas negativas. Será como si las estuviéramos invitando a nuestra vida. Por eso, la raíz de todo lo negativo es el aferramiento a la entidad inherente. Sin embargo, para poder eliminar, por lo tanto, la raíz de todo lo negativo, tenemos que comprender esa ausencia de entidad inherente. Pero otros maestros más allá de Buda no tienen ningún método, no enseñan ningún método para eliminar este aferramiento a la existencia inherente, y por lo tanto, no importa cuánto nos esforcemos, no podremos eliminar todo lo negativo, no podremos eliminar la raíz de todo lo negativo, que es el aferramiento a la existencia inherente. Por lo tanto, será como si estuviéramos invitando todo lo negativo a nuestra vida. Vemos, por lo tanto, lo importante que es que este maestro nos haya enseñado la ausencia de entidad inherente. Estamos en la estrofa 33, que dice: ay, si los sabios comprenden las diferencias entre estos dos, ¿por qué entonces no te reverencian? ¿Por qué entonces no te reverencian desde lo más profundo de su ser? Cuando en el sebo kutsuma son ye target shema chuche chigyo lenga dona digrebe. Un segundo, voy a ir por otro router porque no escucho bien a Geshe-la. Sí, un segundo. A ver, peche tanda Josari. Laso. Gonda Geshe-la. Yangel Chisun Ronan. Kogito. Tuba sanje jomden degi kuzun tubu yönden shebe mi kebaje yimba yinaso da yege kainsa landor de ne tanje jetu gres lenge jetu gres lenge jetu wasan hago do 구순토기 연대 하고 바이나 순임베. 그래서 tuba yönden de tuwa yina dene kainsa 이 미디 란도가 내 탐제 제트 그랬어. 그래서 근데 그 란도가 내 탐제 제단 제퉁에 차는데 단 미디 가랬어라도 솔직히 람년발을 찜어통에 차고 람년발을 자원인의 머신에 차고
나도 된지 요에 값이 적고요. 그래서 알레 딜라가 당고. Sí, aquí dice primero, ay, hay una palabra que dice, ay, que quiere decir, qué increíble, ¿no? Qué maravilloso. ¿El qué es tan maravilloso? Y aquí Lama Tsongkhapa nos explica que si somos capaces de comprender, de ver las cualidades de cuerpo, palabra y mente de Buda Shakyamuni, seremos capaces de comprender aquello que tenemos que adoptar y aquello que tenemos que descartar, aquello que tenemos que eliminar. Y si somos capaces de comprender aquello que tengo que adoptar y aquello que tengo que eliminar, eso me impedirá seguir un camino negativo, un camino nocivo. Y eso es precisamente lo que tenemos que tratar de hacer. temba de la yende karkar yes. Tube ke temba mahinga de la kyo karkar dos. Tende ke kyo ke namsha thamja shel yes. Sangye chomdendegi temba kyon karetus pendo karetus. Sangye chomdendegi temba de la yende kar dos. Nara yende kar dos. Nigun sawa thamja doya ke yende de dos. 하고서 고두가 네바 탐제가 싸워 머리 받아 네바 소야게 탑 랑가데 차성지 상기게 땜받들란 두스 하고도 다 가인스 상기게 땜받래 땜바 신지 제수 땜바 있나 이 랑가데 제 민두스 와 데데제 랑가데 메바데 신는 거레스 땜베게 견데 통하이나 대신에 땜발라다 이지게 대바데 인구 르베드네 깨주고 Si somos capaces de ver las cualidades que tiene la enseñanza, todas las ventajas que tiene la enseñanza de este maestro, ¿qué es ventajas? Las ventajas de tener la capacidad, esas enseñanzas tienen la capacidad de eliminar la raíz de todo el sufrimiento, que es la ignorancia que se aferra a la existencia inherente. Por lo tanto, sus enseñanzas muestran todo el camino, nos lleva el camino a liberarnos del sufrimiento. Pero si seguimos otras enseñanzas de otros maestros, no podremos recorrer este camino. Por lo tanto, al ver las cualidades de Buda y ver las cualidades de su enseñanza, realmente surgirá una fe de confianza dentro de nosotros. 시비되게 땜바치라로 키란딜 조선 고소 제바 이나스거든 키란 주게 다돈 짐바디 던지데 때로 두그레스 델라데네 차당의 슈 첨부 패인 거레스 얘네 델라데네 키란가 레냐 망고 사야지나 키란 델라데네 동네 탄자 요야지 레인 거레스 나라도 tomba카티제 디제스 슈바이나 디 초탄제 다네 바텐요레스 초탄제 띵주니 바 송요레스 때네 조의 군진게 다음에 남샤디 대라 라바이나 네바군게 짜와 단지데 도베 탑장장 템바인데 단지든 도르고레스 단지든 도바이나 걔랑 네바 탄지 내가 참고 있어. 대니게 개발데 시버체네. 인구 리베데네데네 템발로 구베게 준 거래서 그래. Aquí nos dice que si escuchamos, si aprendemos y seguimos a otros maestros no budistas, si escuchamos, contemplamos y meditamos en sus enseñanzas, no solamente no seremos capaces de eliminar ese aferramiento a la existencia inherente, sino que ese aferramiento se irá profundizando y estabilizando cada vez más y más y más. Y en base a nuestro aferramiento estabilizarse,
cuanto más se estabilice, más surgirán las aflicciones del apego y del enfado. Cuanto más surjan aflicciones de apego y enfado, más karma acumularé y más sufrimiento experimentaré. Experimentaré todo el sufrimiento. Sin embargo, tenemos otra opción, que es Buda Shakyamuni, que nos enseña la originación interdependiente, nos enseña la vacuidad, nos enseña cómo llegar a la vacuidad a través de la originación interdependiente. Si nos adiestramos siguiendo sus enseñanzas, podremos eliminar la raíz de la existencia cíclica, el aferramiento a la existencia inherente. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diferenciar entre los distintos maestros, y cuando conozcamos bien la diferencia entre estos maestros, realmente surgirá un respeto profundo hacia Buda Shakyamuni. Ridwa. Os yungda. Os yungidu. Da dos chikla na. 이 진짜 엄마데. 저게 송게 제게 가서 교송 동아 지시면 차셔리 돈자라. 유지성의 년년바 그런 초게 대화 때르스. La siguiente estrofa, la 34, dice: sin mencionar siquiera tus numerosas enseñanzas, incluso el significado de una pequeña parte también les trae el gozo supremo a los que buscan la certeza de una manera rápida. Jason. 단도스레. 또 상기 좀된 대기 수망고다 좀된 대기 되니 송주기다 먼저 건주다 쉬어져 망고를 와서 그런다. 되게 전다 하고나다. 내가 오늘 전에 딱 알아서 성질은 대배된 되게 요야지 요래스. 근데 좀 멤버 있네. 좀더 되게 송기 차셔서 치고 송기 차셔 지점 저게 되네 더라. 나라도 퇴바체 삼바체 공바체나 나라도 전다 등문에 다 무슨도 마셔봐 전다도 참아 마셔봐 이네 간을 간삼게 떼서 셔봐 이네 양수 셈나라라다 키라라 나나 메베드네 나라 뇨마양게 디기 심부시 되기를 했어. 내가 추하게 되었더랬어. 하고서 쌤나 그냥 나를 중요하게 디기 심부시 되기를 했어. ¿Qué es lo que nos dice este verso? Nos dice que Buda Shakyamuni ha impartido muchas enseñanzas, ha dado numerosas enseñanzas. Y que si realmente comprendiésemos el significado completo de todas esas enseñanzas, obviamente alcanzaríamos la iluminación, pero aunque no comprendamos todas sus enseñanzas, aunque solamente comprendamos una fracción de esas enseñanzas y escuchamos esa fracción de enseñanzas, las reflexionamos, las meditamos, aunque no comprendamos todas sus enseñanzas, aunque solamente comprendamos un poco de esas enseñanzas, una fracción de esas enseñanzas, eso produciría en nuestra mente un gozo, una alegría increíble. Produciría realmente una alegría muy, muy grande. Jason. 재산 도서에 계신 분들. 남주 갈래에서는 당연히 로종 자체뭐 쉬우지 제투구민도 삼배 섬지지여가 이네야. 심주차고 말했어. 가서 투바들 로종 제디 계신 분이었어. 내가 로고도 내들 자체뭐 로종 제 모두 봐 이네야. 이 송기 차시 찌를 로종 제지. 송기 차시 찌기 도나 전다데 셔봐 이네야. 되는 나를 그냥 뇨 마요니까 되게 심부 시켜 두고 그랬어. 그냥 게 몸바 마고 쉬울 셀 두고 그랬어. 그냥 되네 랑가 문에 지 상고 쉬우죠 권체 두고 그랬다 그냥.
Esto es algo realmente importante porque aunque yo piense, es que yo realmente no puedo involucrarme en unos estudios muy profundos del budismo, yo no soy capaz. Aunque yo piense eso, no debo sentirme descorazonada, descorazonado, porque aunque yo solamente sea capaz de estudiar un poco, si yo soy capaz de comprender un poco la fracción que yo sea capaz de estudiar, si yo soy capaz de comprenderlo, eso tiene el potencial de hacerme sentir interiormente una felicidad enorme. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de eliminar mucha de mi ignorancia, mucha de mi confusión interna. Esa pequeña fracción de conocimiento me lleva a recorrer un camino muy positivo. Ya, 다냐 기랑들 진용도 왜. Yo me 자고도 tuve. 왜. 알아. 버스도 뭐였어? 샤자 당아도 내려상다. 땡제게 남샤들 림바 먹고 줘야지. 차라 먹고 쉬어야지. 나라도 이제한테 숨쳐봐 있어. 다당 뭐 알레 균에 땡제게 남샤지. 땡제지라 기랑 로가 쳐봐 이네야. 땡제지라 산로 따네 기랑 냐네 제바 이네야 쓰고 봐. 다랑게 기랑게 되니 머리에 민데 틱대냐 망고지 샌도 그랬어. 다랑게 기랑 기라더니 배 강에 망고 실산도 그랬어. Por ejemplo, la originación interdependiente. La originación interdependiente es muy profunda, pero aunque solamente conozcamos el primer nivel de originación interdependiente de causa y efecto, si realmente lo pongo en práctica, aunque solamente pongo en práctica ese primer nivel de originación interdependiente, eso tiene la habilidad de eliminar mucha de mi ignorancia, de eliminar muchos de mis problemas, en otras palabras. 와다 드레인 바래. 제가 동반이도 되나 태삼 제자로. 태삼 아 땅문에 된 동이 있어도 된지 매주 사회 지기로. 나랑게 나세데다 오늘 단다 봐도 나랑게 배 수고 차셔 도와지나 쟤는 니에 요와다지. 근데 나 나세데 다 가레스. 나 나세를 사려데. 추르베 메르베 롱르베 난가르베 중시 가르베 가야 레문도가 세지로 수고 차셔 나눠라 되게 마다 메르 되네저마다 사인 중화 춘 중화 맨 중화 롱 중화 중화 되네저마 난가 중화 되마다 야마 중화 되네 나라나 가야 레문도가 야나 기부도 가레스 난 가스도 가레스 되네저 고아지 차바 이네양 나세 되게 남자 제대 난데 수충도고요. 다랑기 기랑 강야만 쇼세인데요. Por lo tanto, si yo escucho, si yo contemplo, reflexiono sobre la vacuidad, escucho, contemplo sobre la vacuidad, llega un momento donde llego a una conclusión y llegas como a un cierto tipo de certeza. ¿No será así? ¿No será que la vacuidad es esto? Y entonces piensas, hasta ahora yo he estado buscando en todas las partes de mi cuerpo a este yo. He buscado en todos mis elementos. He buscado en el elemento tierra, agua, fuego, viento, espacio. En cada uno de los elementos de mi cuerpo y me he dado cuenta que yo no soy ninguno de esos elementos. Entonces, ¿qué es el yo? Porque el cuerpo no tiene ningún otro elemento más que esos elementos ya mencionados. Y yo no soy nada de esos. Entonces, ¿qué soy yo? Y es ahí donde la ignorancia y los problemas comienzan a disminuir. La siguiente estrofa, 35, dice:
Por desgracia, mi mente estaba vencida por la ignorancia. Aunque había buscado refugio durante mucho tiempo en tal encarnación de excelencia, no poseo ni una fracción de sus cualidades. 기후 세대 가연스나 나라서 교회 칠 교회 잡이야. 다 뺏사송 생소라 싫어? 땅아 가르치고로 왜 생소라 싫어? 와다 나 가르치고로 땅내 섬데 머리베게 좀 머리베 딥제게샤스. 사상계 좀는데 그 연대 되게 내 통금면도 통금면도 또 통금면도 시 통금면도 난 섬데 베 머리베 딥샤는 생소 좋아? 기후 달롱몽베 좀 저거 된다 된다지라고. ngarangi maripa ngala di drip kiores ra 나랑 게 머리베기 네 싫어되게 참아 딥지 싫어되게 내봤어요. 싫어되게 좀제 하고서 머리베 쪽 머리베 딥 셰스인데 나를 상계 좀 된데 그 구성투고 연대 셰스인바게 딘데 연대기 부부 상계 좀 된데 그 유르무시나 접수송아이나야 공개 견대 연내교가 되게 나나 연대게 차시 땡지 저버주고 땡중고 다 코나에 또 연대게 차시 다양 알아 민두 가인스 내 싫어도 참아 머리에 쫙샷스 머리에 딥샷스 와 제가 되게 교회 쓰지 교회는 진짜 ¿Qué es lo que dice esta estrofa? Dice al principio, por desgracia, y en tibetano es una palabra, un término que se usa como expresión, como, ay, qué pena, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Qué pena! Y dice qué pena porque dice, mi ignorancia me cubre, mi ignorancia cubre totalmente mi sabiduría y debido a esa ignorancia que cubre mi sabiduría, que oscurece mi sabiduría, no soy capaz de ver las cualidades de Buda, no soy capaz de comprender las cualidades de Buda, debido a esa ignorancia que oscurece mi sabiduría. Y además yo no tengo ni una sola fracción de esas cualidades que tiene Buda, esas cualidades que surgen de ver, de reconocer la vacuidad. ¿Por qué? Porque la ignorancia oscurece mi sabiduría. 자상 있으면 딱 나라도 점부지도 가나 점부지에 가봐야 어디 살당고야 먼저 동행에 나주되게 살당처럼 머리베게 지다되게 차당게 심게다 대왕게 레사당 대왕게 코라 코당되게 살당체 되는 접수 송고야 됐어 나가 대탐 Cuando estemos tomando refugio, ya que este verso habla sobre el refugio, es importante pensar sobre todo esto, pensar sobre todos los tipos distintos de sufrimiento, pensar cómo surge la ignorancia, la forma en la que surge el apego y el odio, cómo surge también o la forma en la que acumulamos karma, cómo existimos cíclicamente, cómo estamos vagando en la existencia cíclica, cómo todos los problemas surgen de ahí y cómo este objeto de refugio tiene la capacidad de protegernos de todas esas cosas. 되네 두가 상게 준대잖아 대화시켜 된대줘서 라비에게는 심슈게 심슈 열심히 까들랑 앉아 단다 미즈니시 내 나사에 가면 단다 시에 들어라 레모스 뭐시모라 당원에 전에 땜베 땡중게 딱 코나에 땜바데 나랑 뭐나 시토바 저기니 삼바시 con Gisumban Nanshin Labne Semshukie, Tene Semshukiene. 나도 마시모라 Machine.
시에 도저 말에 뭐라 된중에 딱 코나니 좀 된데 땜바 나신시 또 도바지 뭐는 전에 지긴 있어 봐. No sé. Sabiendo todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar fe, sentir fe hacia Buda Shakyamuni y tratar de ponerle ganas a adiestrar nuestra mente así como él nos ha mostrado. Esforzarnos realmente por adiestrar nuestra mente la forma en la que él nos lo ha enseñado y pensar que antes de morir, antes de que yo muera, yo voy a ser capaz de comprender la originación interdependiente como la vacuidad como la originación interdependiente. tenés juno tin tomba de la que yichi que te ba shu chile tu grubas manzo tong tomba suma na shin je tin jung de konani da manzo ma shin wal de ta to to ba jung wa ina ta tomba la te ba khandi sti ge ta manzo ti ke wa sam bo shu ji ro was ta tenés juno. Si realmente eso sucediese, ¿qué tipo de fe sentiríamos hacia Buda Shakyamuni? Sentiríamos una fe increíble. Si realmente sucediese el que comprendiésemos la originación interdependiente y esa originación interdependiente la usáramos para comprender la vacuidad, surgiría una fe impresionante hacia Buda Shakyamuni. Mola de chava na cara dama si de cara inda si de cheso. Tendré yonde pumbo kihu tambo kihu chidua. Kiwi da lo mong be cho ro wo de kiwi da lo mong be cho de de yin de pong bu las yin de jiao su song jiao jiang yin de cha za ma sai du si de da yin de lu shi wa di ti wa ma de de di ti ma wen ja chi da kha cho so ge jin ma na ba che la chung se yi che ba di ya kya wa sa yam ji se de wa. La siguiente estrofa, 36, dice: sin embargo, haber encontrado una pequeña fe en ti antes de que la corriente de esta vida que fluye hacia la muerte haya llegado a cesar, aunque sea solo esto, pienso que es afortunado. 연내 차서 마세도 원장 치다 카초베 있어 원장 스타 당아도 치다게 카초 봤을라데 치에 두줄 마 레바 와 치에 두줄 레바서 다 치에 두줄 마 레바 뭐라서 다 때마시 그런 게 된종에 딱 하나에 땀바 나시지 뒤에서 소소 람네 중세 과차야 또 도바 중앙에 다 또 도바 중앙 항상 해지도 와 근데 중앙에는 또 도바 전화 다 이지 쉬어지기로 왔어 아 대바 쉬어지기로 지기로 왔다 근데 중앙 땅 알아줘야 터바다 상바다 공발체네 땡중을 되나 터바다 상바다 공발체네 가져 투도지 제네 얘네 마시고라다 문에 생기 때문에 다 이지 태고 줘야지 어딘데 저거래 근데 중앙에는 할 레벨 잡아 상거래 슬라보다. Lo que nos dice esta estrofa es que nos vamos acercando al momento de la muerte. Sin embargo, antes de que llegue ese momento de la muerte, si yo soy capaz de comprender, una vez que me he adiestrado, así como enseñó Buda Shakyamuni, en la originación interdependiente y en la visión de la vacuidad, eso es algo increíble, que yo pueda llegar a comprender, a ver la originación interdependiente como la vacuidad y la vacuidad como la originación interdependiente. Y si realmente lo consigo, surgirá en mí una fe impresionante hacia Buda Shakyamuni. Si yo realmente escucho, reflexiono, medito sobre la originación interdependiente y sobre la vacuidad, y antes de que yo muera, surgirá una fe impresionante hacia Buda Shakyamuni, y eso es precisamente lo que yo tengo que hacer. Me sentiré increíblemente afortunado si soy capaz de desarrollar esa comprensión antes de que muera.
어떤 아끼와 상고 시부지니 지금 저 고랑 아끼와 상고 시부지니 스와 내가 더 멋있어졌어 얘네 좀 된대게 땜베 띵중 된다더라 리베 남가 타여고 보내 동바이 또 투에 두주 중화래 하고서 하고서. 그래서 담버집에 딘지 머리바 로 근데 하마매 봤다 딘진게 정도가 탐지 쥐두에지 중화래 근데 중화들 또 투어 공부다 왔다 오늘 내 신에 대부터 중화래 또마다 거진시 뭐 간대지 인바도 신에 대부터 중화래 신에 대부터 늘 중화 땅 앞에 쉬우지 깨웠어 뭐 인수야 Aquí la Matsongkhapa se usa a él mismo como ejemplo y dice, qué afortunado soy que antes de morir he podido comprender, ha surgido en mí la comprensión de la originación interdependiente tal y como la enseñó Buda Shakyamuni, usando axiomas de razonamientos lógicos para comprender la vacuidad. Todo eso lo he desarrollado antes de morir. Y eso tiene la capacidad de eliminar por completo la ignorancia, ese aferramiento a la existencia inherente. Y por lo tanto surge en él una fe que viene de la comprensión. Surge en él una fe que viene de la comprensión hacia ese maestro tan bondadoso que le ha impartido esas enseñanzas, que le ha mostrado esas enseñanzas. Y por lo tanto en él surge una fe increíble, se siente muy afortunado por ello. 다들 내 주도 자외시 되는 거야. 기회 달로 뭔가 좀 그래서 다 땡겨나 땡겨 땡바서요. 시 땡겨 나나다 땡겨 진짜 말로 뭐 땡바서 땡겨나 땡겨 싫어 나나 땡겨 싫어니 지긴다나 대여 공부 신 La siguiente estrofa, 37, dice, entre los maestros, el maestro de la originación dependiente, entre las sabidurías, el conocimiento de la originación dependiente. Tú que eres el más excelente como los reyes en los mundos, conoces esto perfectamente bien, ninguno más. 땅 알아서 전다 가는 시디 전다가 가래스는 뜸배나나 땡데 뜸 봤어. 땅 알아서 좋아 전도 님이 타르바 전도 님이 여러 봐. 야 타르바 전도 님 왔남 라더니 밀루어 뜸바데 투병원 뭐 코나래. 뜸바 세메기부스라고 그러. 세메기부스다. 뜸바 코나래. 가인스는 란도르 뜸베 나나 랑자다 도르제네 뜸베 나네 땡지게 대코나에 뜸바데 땡지게 대코나에 진짜 말로버 땡야당 실업 탐정은 나네 땡지게 대코나에 또야게 실업 니부 되니 되니다 나라도 지딩이 캄단 캄빠 가츠지 여봐 이네 되게 나로라 다 자와셔게 투바스라데 자와 탐지가 나는 원보를 쪼드레스 숨밤에 버렸어 밴드를 요르스다 백균등야 매버라시 큐드 좀 알아 ¿Qué es lo que nos dice? Dice, solamente tú, Buda Shakyamuni, eres el maestro que muestra de forma no engañosa, de forma verdadera, el camino para aquellas personas que desean alcanzar la liberación. Eres tú el maestro de cognición, de percepción correcta, porque eres el maestro que muestra el camino de lo que hay que adoptar y lo que hay que abandonar.
y de lo que hay que adoptar y lo que hay que abandonar dentro de esas enseñanzas, la más excelente es aquella que muestra la originación interdependiente de forma inequívoca. Y de todas las sabidurías, esa sabiduría que hay que desarrollar es la sabiduría de la originación interdependiente. Estas dos cosas. Y tú eres el único que has mostrado estas dos cosas. En todo el mundo no existe absolutamente nadie que haya mostrado estas dos cosas y por lo tanto eres el maestro más excelente de todo y como tú no hay ninguno. 제가 텐제게 남샤 됐어. 와 텐제게 남샤스는 드레라나 되게 동바 띵중은 전주 송바다 띵중 동배전도 송바. 와 야나 띵중 참면 남샤스라네 되게 야나 동바 인 남샤스라네 되게 다 전다 가야 도저되는 민민다고 저마다 전다 치바리 랍도 와 what did this go ba dende de tendo summit to the saba dende halebe samude tube onbo kran chibuge kenshas tomba jidin kam digna tomba mangoch do de digna rone tinjungge de konani kengende kran chigure shas ta krange tinjungge de konani de kene 타예의 심지 찌가 말려봐라 예와 춘내봐 툭저와 친구 시부신 원해로 탐제 심지 찌가 말려봐 랑게 쩌에 마따 와 딘데직 드네베 탐제라 찌부 찌gan지로 쩌베 드네 와다 드네 띵주 참는 남샤 마땅버 잡아데 다 현다 가와여서 다 캐나레 현지 수요레스 지데 컴나 연하지 땡시도서 나르지 중요나지 땡도서 면도가서 어디네 숨도와 Por lo tanto, cuando hablamos de la originación interdependiente que se usa para comprender la vacuidad o la vacuidad para comprender la originación interdependiente, o también podemos llamarle la originación interdependiente sutil. O podemos hablar del vacío, de la vacuidad. Estos son distintos nombres, pero tienen el mismo significado. Solamente tú, Buda Shakyamuni, conquistador, eres el que has comprendido estas cosas. Tú eres el único dentro de todos los maestros y maestras que existen en este mundo, que son muchos. Eres el único que has comprendido la originación interdependiente a través de la vacuidad y la vacuidad a través de la originación interdependiente. Y la impartes sin ningún tipo de discriminación, no discriminas entre los seres porque sientes realmente amor hacia los seres. ¿Puede haber acaso un amor mayor el que no discrimina? Ve a todos los seres como habiendo sido su madre sin discriminar absolutamente entre ninguno de ellos. Por lo tanto, es Él quien nos ha enseñado, o más bien hay alguien que nos ha enseñado aparte de Él la originación interdependiente sutil. Por eso él es un excelente maestro. Jason. Jason. Jason da. tema chungden de kran da mune chik. Sene gibu yimba yindu. De krange tembe temba de yang. Dene sema yimba chiro. Genji me ba sta donda. 정신과 하고도 슈글 하고도 해치와 이 가인스나 난저 저와 되는 녀월코아 난저 저와 되는 돈도냐 봐 저와스나 타바 돈도냐 봐 타바도 편집된다 고마 돈도냐 야라 녀월코야 돼 스나라데 타바 주지기 타 편집된다 주지 쓰죠 타르베 라나 도야다 탐지kimbe 라나 도야게 도세 람데 tomba 니기 된샤 마도시 가와 예수다 Buda Shakyamuni es un maestro, es un ser de percepción correcta, de percepción válida, y por lo tanto su enseñanza es una enseñanza válida, es una enseñanza sin ningún tipo de error, en otras palabras. Por lo tanto,
¿Acaso hay alguien que nos haya enseñado ese método que nos permite a nosotros que queremos alcanzar la liberación, a nosotros que queremos liberarnos de la existencia cíclica? ¿Algún método que nos pueda llevar hacia esa liberación, hacia la omnisciencia? ¿Dónde está? Muéstrame quién ha enseñado ese camino. Y no podemos enseñar absolutamente a nadie porque solamente Él ha enseñado ese camino. No. La siguiente estrofa dice: todo lo que has enseñado se desarrolla por medio de la originación dependiente. Eso también lo has hecho con el objetivo del nirvana. No hay ninguna de tus acciones que no traiga la paz. Lo que nos dice esta estrofa es que nos está diciendo: Buda, todo lo que tú has enseñado, todas tus enseñanzas han sido impartidas con el único y exclusivo propósito de mostrarnos la originación interdependiente. Y nos muestras la originación interdependiente para llevarnos rápidamente al estado de omnisciencia. Todas tus enseñanzas tienen el propósito de hacernos comprender la originación interdependiente y, por lo tanto, para hacernos llegar a esa liberación, a ese estado, a ese nirvana que no permanece. En otras palabras, la omnisciencia, la iluminación. Tus enseñanzas están dirigidas o están impartidas exclusivamente con ese propósito. Eso es lo que dice aquí. Temenki ducha tenso techen la chia gichedu koyan sumbare bas. Buda Shakyamuni tiene muchos discípulos y discípulas, y dentro de esos discípulos y discípulas hay algunos de menor inteligencia, inteligencia mediana, inteligencia superior. Dentro de las enseñanzas de Buda está el vehículo Mahayana y el vehículo Hinayana, y sin embargo las enseñanzas del vehículo Hinayana son impartidas a esos y a esas discípulas con el propósito de guiarlos y de guiarlas al vehículo Mahayana, no para que se queden en el vehículo Hinayana. ¿Por qué? Porque el propósito de Buda Shakyamuni es que esos discípulos y discípulas lleguen a alcanzar
la iluminación perfecta, el estado de omnisciencia perfecta. Por eso, por ejemplo, cuando imparte la originación interdependiente, esa enseñanza de la originación interdependiente, comienza primero con la originación interdependiente de causa y efecto. ¿Para qué? Para guiar a sus discípulos y discípulas a comprender la originación interdependiente de las partes. Y la originación que depende de causa y efecto y de las partes se imparte con el propósito de guiar de forma última a esos discípulos y discípulas a comprender que todos los fenómenos existen meramente nominal, de forma nominal, que existen debido a su imputación terminológica, la originación interdependiente más sutil, en otras palabras. Por lo tanto, para guiarlos hacia la iluminación. Jason. Jason. Desde que lo chinsta, shashagane. Tiki du geshila kang karesuna nga gashishu. Allegre. Ya anzi. Shwa. Ah, tiki du. Ya kale ka mundu na. Kale kage mindu geshila. Chezang narazo temba shira je shashana temba shila charani yores. Chara gane shagi yores na zo dane ge zhande la chara shagi yores. Chezang dinshi raba sumba dozo yang kaysa dinshi chame lama diye chegores. dinshi chame lama chade mashiba yina donda danzi mariba de pontugu yores. Chezang dedanje danzi mariba ponye da ranchinzi tar ranchinzi da danzi bachana cheba mega soyega donda sumba janyares. Odu sandam, ¿verdad? Por ejemplo, también las 4 verdades de los nobles tienen 2 niveles, un nivel más burdo y un nivel más sutil. Y esa diferencia de sutileza se basa en la comprensión que tengamos de la ausencia de entidad inherente. Sin embargo, la versión de las 4 nobles verdades más burda se imparte con la intención de guiar a los discípulos y discípulas a comprender las 4 nobles verdades más sutiles. Sin comprender, sin llegar a comprender las 4 nobles verdades a un nivel más sutil, es imposible que podamos llegar a eliminar el aferramiento a la entidad inherente. Por lo tanto, esas 4 verdades más sutiles se imparten con el propósito de eliminar ese aferramiento a la entidad inherente junto con la mente egocéntrica y sus huellas. Y los vamos a dejar. Y lo vamos a dejar aquí por hoy.